Queridos amigos, tengan todos muy buenas tardes. Espero que estén disfrutando de este día, de este cambio de clima, al menos en esta zona de acá de Paso de los Libres Corrientes. Ha refrescado un poco y realmente, por lo menos a mí, me pone muy feliz no tener que estar tan agobiada por las temperaturas altas que son bastante abrumadoras en esta región. Espero que hayan tenido una mañana maravillosa y que esta tarde también esté transcurriendo de manera tranquila y agradable para todos ustedes. El desafío de hoy es ir yendo un poco más al punto. Por ahí somos un poco complicados para ir al punto, ¿sí? A veces nos caracterizamos por esa situación y es un desafío que estamos dispuestos a superar. Me han dicho jóvenes cercanos a mí, me han pedido exalumnos, chicos nobles, profesionales nobles y estudiantes, si podía hacer los videos un poquito más cortos, ¿sí? Y me han pedido que lo suba por otras redes sociales, cuestión que ya lo estoy viendo con mis asesores para ver si podemos unificar la idea y hacerla que sea un poco más breve y que llegue podamos subir en esas redes y que lleguen a más personas con otros intereses, ¿sí? No obstante, ya voy a aprovechar este comentario que me han hecho, el agradecimiento siempre por los comentarios de apoyo, te sigo en tus videos, estoy esperando que subas otro. Muchas gracias, muchas gracias por la confianza, por el apoyo de siempre. Me piden en otras redes, como les decía, y vamos a preparar ese proyecto. Bueno, ahora vamos a ser fiel a lo que decimos y vamos a ir al punto, ¿sí? El video de hoy se trata de un tema fascinante, muy fascinante, ¿sí? De estudio, de debate de críticos del derecho, de doctrinarios del derecho, cuando digo doctrinario me refiero, recuerden que son aquellas personas que redactan la literatura de la cual los abogados defensores, los jueces basan su fundamento, ¿sí? Es una parte nada más, ¿sí? Esos libros que se escriben sobre derecho y que nos valen a nosotros y que estamos dentro de la profesión ocupando un rol dentro de la justicia para fundamentar nuestra posición o nuestro rol dentro de esa situación de proceso, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, reitero, que se llama la verdad de los hechos, ¿sí? Hoy vamos a despejar cuál es la verdad de los hechos en un proceso penal. Ya les voy a entrar a complicar toda la situación, porque si ustedes creen que es fácil, ya les voy a decir que no, pueden ir cortando el videito y seguir haciendo alguna otra cosa, pero si realmente les interesa, si han visto un juicio en las películas de Nueva York, esas películas donde está toda la vorágine, vieron el jurado, toda la actuación del abogado defensor, la acusación del fiscal, vieron que dice por el pueblo, no sé si recuerdan las películas de Nueva York, dicen que el fiscal va por el pueblo, es decir, defiende, ¿sí?, a los intereses de la comunidad. ¿Por qué? Porque un supuesto, ¿sí?, ya a esta altura ya los abrumé con ese concepto, porque un supuesto autor de haber cometido un delito fue a quebrantar, ¿sí?, o a ofender de alguna manera, ¿sí?, las leyes de ese pueblo, por lo tanto la tranquilidad, ¿sí?, y la seguridad de ese pueblo. Por lo tanto, ese fiscal, esa figura con esa impronta, ¿sí?, que viene como acusador, se dice, ¿no? Se dice acusador, que normalmente es conocido como el fiscal en la causa, ¿sí?, que es el que va a llamar a la persona, ¿sí?, o que va a hacer todo lo posible para que esta persona, que es supuestamente, ¿sí?, autora de un delito, venga a responder por ello y en esa vorágine defender, ¿sí?, los intereses de ese pueblo por el cual él vela, ¿sí? Entonces nos aparece primero, para hablar de la cuestión de la verdad de los hechos, ¿sí?, algunos doctrinarios la llaman como la reina del proceso penal, ¿sí?, la reina,
el diamante, ¿sí?, que subyace de las entrañas del proceso penal. Esa es la verdad de los hechos. ¿Y por qué la verdad es tan importante? Porque en definitiva la verdad de los hechos es la que va a llevar a la convicción al magistrado, ¿sí?, que esté juzgando esa causa, ¿sí?, de si esa persona que es sospechada de haber cometido ese delito, en ese caso, supongamos que es un robo, por ejemplo, es o no responsable del hecho que se le atribuye o por el que se le llama, o a veces decimos nosotros se le enrostra, son terminologías más específicas de lo que es el área jurídica, ¿sí? Entonces, vamos a despejar. ¿Cuál es la verdad de los hechos? ¿Cómo despejamos la verdad de los hechos? Y además, ¿qué verdad? A esta altura ya se estarán imaginando que hay varias verdades en un proceso penal, ¿sí? Hay varias verdades que podemos evaluar en un proceso penal, ¿sí? Lo primero que abriga un proceso, sea penal o civil, pero me voy a centrar en la figura de lo penal porque si no mezclamos todo y como es medio complicado por ahí, complica más la situación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, existe una verdad subjetiva, ¿sí? Cuando yo digo subjetiva, me estoy refiriendo a un sujeto, ¿sí? Lo que es subjetivo es un sujeto, ¿sí? Y ahora les voy a explicar a qué me refiero cuando hablo de verdad subjetiva, ¿sí? El juicio penal, ¿sí?, y los grandes doctrinarios del proceso penal, como por ejemplo Claría Olmedo, entre otros, que es uno de los más complejos, Claría Olmedo, ¿sí?, uno de los más grandes doctrinarios del proceso penal, nos habla de la verdad real de los hechos, ¿sí? La verdad real, bien. ¿Cuál es la verdad que va a llevar a la sentencia, ¿sí?, o al decisorio de la situación por el cual el sospechado es llamado a juicio? Vamos a comenzar diciendo que la verdad es muy compleja de analizar y una cuestión de gran debate. Recuerden, como les decía en videos anteriores, que todo lo que yo pueda manifestar en estos videos puede ser abiertamente debatible, puede tener un punto de vista diferente, porque el derecho, ¿sí?, la ciencia del derecho es muy amplia, ¿sí? De modo que, además de estar muy emparentado, muy relacionado con lo que es la filosofía, por ahí es un poco complejo de entender, ¿sí? No quiero criticar a los amantes de la filosofía que por ahí se sienten un poco identificados. La otra vuelta un amigo odontólogo me decía, me enteré que me estás haciendo mala fama en redes. ¿Se acuerdan del ejemplo del sillón? Bueno, yo traigo estos ejemplos para que se entienda un poco más y sea un poco más fácil de entender, ¿sí? Voy a avanzar porque veo que los minutos pasan y no voy a cumplir con la palabra que he dado de acotar la idea. Bien. La verdad de los hechos, algunos dicen por ahí, ¿no? Nunca se sabe, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué está esa famosa frase? Si la verdad de los hechos nunca se sabe. ¿Por qué? Porque existe la verdad subjetiva, ¿sí? La verdad subjetiva. La verdad que es colocada debidamente dentro del expediente penal, ¿sí? Que cuando digo verdad dentro del expediente penal, estoy hablando de la prueba, ¿sí? Reitero, cuando hablo de verdad dentro del expediente penal, es que los hechos, hay una parte donde se cuenta lo que pasó. ¿Vieron como los cuentos de niños? Había una vez, bueno, nosotros hacemos lo mismo, nada más que en vez de decirle a su señoría, había una vez, le decimos, los hechos son tal, de esta manera, ¿sí? Cada uno cuenta, dependiendo del rol que le toque, sea defensor o sea la figura del fiscal, ¿sí?, que es el acusador, el juez va para evaluar, ¿sí? Cada uno cuenta su verdad, ¿sí? De modo que dentro de un proceso penal se van a escuchar al menos dos verdades, ¿sí? La hipótesis o la teoría del caso que la defensa pueda manifestar, que evidentemente va a estar fijada en tratar
de lograr la absolución, ¿sí? O yo trato para ser un poquitito más accesible al lenguaje, que la persona salga libre de culpa y cargo, ¿sí? Que salga absuelta, ¿sí? O que esa persona salga sin que sea considerado responsable de ese hecho por el que se le llama. Por eso es supuesto autor, ¿sí? En cambio, es muy probable que el fiscal acuse a este imputado con una teoría totalmente diferente o opuesta al que la defensa viene a plantear, ¿sí? Entonces tenemos las dos verdades, la del fiscal que defiende al pueblo, ¿sí? Como dicen en los juicios, ¿sí? El pueblo contra Juan Pérez, por ejemplo, ¿sí? Después está la verdad que va, o la hipótesis que va a plantear el defensor, que es totalmente antagónica, o al revés, por así decirlo, de la verdad que pronuncie el fiscal, y el juez, el magistrado, lo que va a hacer es evaluar toda esa circunstancia. Nosotros llamamos de hecho o fáctica y de derecho, si va a evaluar toda la parte del hecho y va a evaluar toda la parte del derecho y va a sacar su conclusión, que sería la sentencia. Hasta ahí me siguen, espero estar siendo bastante gráfica. Entonces acá tenemos dos verdades, ¿sí? Tenemos la hipótesis del fiscal, que va para acusar a esta persona que supuestamente ha cometido un delito, y se le dará el derecho de defenderse en juicio, perdón, se me ha caído la virome, y después tenemos la hipótesis de la defensa. Por otra parte, y yendo un poquitito más colateralmente por la situación de estas dos verdades que acabo de anunciar, tenemos la verdad subjetiva. Y esta verdad subjetiva suele estar muy relacionada o muy emparentada con lo que el testigo o el imputado, ¿sí?, haya percibido o cuente de su versión de los hechos. El imputado, el imputado del llamado, ¿no?, como supuesto autor, puede decirlo o no, porque es su derecho decir, hablar, contar o no hacerlo, porque es su derecho. Y después pueden haber testigos que puedan o no llegar a contar algo respecto de ese hecho, ¿sí? Entonces les voy a hacer rápidamente un ejercicio que les suelo hacer a mis alumnos de la universidad cuando hablamos de este tema tan apasionante que es la verdad de los hechos. En una escena, imagínense una escena de un accidente de tránsito, ¿sí? En una esquina, ¿sí? En una esquina. En esa escena, aparte de la situación de esa colisión de dos vehículos, supongamos suele ser muy común la moto y el auto, ¿sí?, que chocan, hay un médico en una vereda, en la otra vereda hay un abogado y en la otra vereda, ¿sí?, se encuentra un funcionario policial, ¿sí? Hay tres personas observando ese hecho. ¿Qué piensan ustedes que va a pensar el médico cuando ve caer a la persona al piso, ¿sí?, totalmente desprotegida? A veces la motocicleta es un vehículo en el cual la persona va totalmente desprotegida, y si va sin casco ni hablar. Por favor, lleven casco, usen el casco prendido abajo, no puesto. Me estoy excediendo el tema, pero me parece oportuno decirlo. El médico lo que va a hacer es verificar quizás el estado, si el caído en esa escena, ¿sí?, tiene o no signos vitales, si está consciente o no, y se va a orientar, porque él está bajo juramento hipocrático, a hacer todas las maniobras tendientes a la protección de la vida de esa persona, ¿sí? Porque el médico, bajo juramento hipocrático, ha estudiado para eso, ¿sí? Entonces sale a flote la verdad de su subjetivismo, que va a apuntar el médico, obviamente, a proteger y resguardar la salud de esa persona, ¿sí? Del otro lado, en la otra vereda, podemos tener un abogado. ¿Qué va a pensar el abogado? El abogado seguramente va a pensar si va a ver si hubo delito o no, si hubo negligencia o no, o qué otro elemento de apreciación de un profesional de la abogacía pueda ver que le sirva a los magistrados o a la persona que ha sufrido o que han sufrido
esa lesión, si en penal se dice lesión cuando la persona está herida, ¿sí? O no, ¿sí? Vamos a decir lesión porque no vamos a agrandar más, ¿sí? La persona puede morir, o sea, no hay lesión, sino que ya hay otro tipo penal, le llamamos, ¿sí? Entonces el abogado va a mirar eso, si hay testigos, qué tipo de figura penal podría darse, ¿sí? O de daño en el caso que sea una interpretación del derecho civil. ¿Y el funcionario policial qué va a hacer? El funcionario policial en su rol, ¿sí? Lo que va a atender es tratar de ver si hay, cómo están las personas, por supuesto, primeramente, ¿no? Porque para eso son instruidos, y va a ver si hubo o no delito, y va a ver cómo proceder dentro de esa situación. Es decir, hay que retener a una persona para que declare, o alguien tiene que ir o no detenido, si va a jugar, cada uno juega en su rol. Ese cada uno juega en su rol es la verdad subjetiva de cada uno, ¿sí? Entonces significa que detrás de este concepto apasionante de la verdad, ¿sí? Hay varias verdades dando vuelta, varias verdades, ¿sí? Y esas verdades deben ser interpretadas. De modo que imagínense ustedes que cómo podría traducir una situación, cómo yo podría preguntarle a un abogado cuáles eran los signos vitales del lesionado cuando llegó al lugar. El abogado no va a saber ni siquiera quizás, ¿sí? no va a saber qué estudios ¿sí? de laboratorio o qué medidas respecto de la medicina tenga que tomar. ¿Por qué? Porque él está preparado para otra situación y que es la jurídica. De modo que si en el mismo ejercicio vamos observando, no le podemos preguntar al médico, ¿sí? Si hubo delito o no, porque quizás el médico esté preparado y pueda decir sí hubo delito porque yo vi o escuché, o sí puede tener una interpretación superficial, pero que realmente puede tener una aproximación más cercana, ¿sí? Más cercana es el abogado respecto de eso. Y el funcionario en su rol, por supuesto, también algunos conocimientos básicos tienen sobre primeros auxilios. Yo creo que eso tenemos que saber todos sobre primeros auxilios. Pero no obstante va a fijar su atención en otros elementos, en los testigos, en ver si las personas podrían declarar o no, en llamar ¿no? a emergencias y a las autoridades para que se constituyan en el lugar, a los peritos, entre otras cuestiones, ¿sí? Entonces podemos concluir de manera compleja otra vez, ¿sí? Que la verdad es algo muy complejo de analizar, ¿sí? No es imposible, por eso que los juicios se suceden constantemente, ¿sí? Ahora vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es la verdad que impera dentro de un proceso penal? ¿Cuál ustedes piensan que es la verdad que impera dentro de un proceso penal? Tengan en cuenta ese viejo dicho que hay por ahí que dicen: la verdad de los hechos nunca se sabe. Pero dentro de una causa penal, el magistrado que está preparado para eso procura la verdad a través de una pieza elemental de todo proceso, que me atrevería a decir es la reina del proceso, como algún doctrinario en algún momento lo ha manifestado, que es la prueba, ¿sí? La verdad va a estar relacionada íntimamente con la prueba que se agregue en ese expediente penal de manera correcta, ¿sí? Bueno, yo voy a culminar por aquí porque ahora les voy a subir otro video para hablar de prueba y para hablar de en qué estamos nosotros, todos los ciudadanos, relacionados con la prueba en un proceso penal, que es muy, muy, muy importante, ¿sí? Entonces, para concluir la idea de prueba, la idea de verdad real, ¿sí? La verdad en un proceso penal es difícil, ¿sí? Es compleja de analizar, es un concepto todavía muy debatible por los grandes científicos del derecho penal y del procesal penal,
¿sí? La verdad real de los hechos, ¿sí? O la verdad que va a imperar, ¿sí?, dentro del expediente, es la prueba correctamente agregada en ese expediente que va a llevar a la convicción, ¿sí?, al magistrado judicial de la sentencia, ¿sí?, que sea absolutoria o no. Eso depende de la prueba, ¿sí?, depende de la prueba que esté agregada en ese expediente. De modo que voy a cerrando con esta idea, de modo que por ahí suele escucharse mucho en los procesos, en el despacho, que el cliente viene y te dice, yo no hice eso, doctora, me están acusando, eso yo no hice, ¿sí? Me están acusando de esto que yo no hice. Tranquilo. Lo que el profesional interviniente necesita es probar debidamente dentro del expediente, ¿sí? De modo que, como diría mi padre, tenía una famosa frase que decía, magro favor, ¿sí?, magro favor se puede darse a uno mismo dentro de un proceso penal o a un pariente o lo que fuere, si nosotros conocemos una verdad y la callamos, ¿sí? Tengan en cuenta que el proceso penal no solo es una garantía, ¿sí? Acá para que los que piensen que soy garantista, que por ahí debatimos por privado, conversamos con algunos colegas, ¿sí? La garantía, voy a destacar esto y subrayo, ¿sí?, para que quede por ahí. El proceso penal no solo es una garantía para el imputado o el sospechado, ¿sí?, de haber infringido una ley o cometido un delito, sino que es una garantía para la sociedad, de modo que toda la sociedad está inmersa, involucrada, ¿sí? Vamos a ir analizando esto pormenorizadamente en otros videos, ¿sí? Es una garantía para la seguridad jurídica, decimos nosotros, ¿no? Pero a ustedes lo que les sirve saber, ¿sí?, es que todos nosotros como comunidad podemos aportar algo. Si nosotros vimos, si sabemos de algo, hay que hacer la denuncia. Y cuando el vecino viene y nos dice, vecina, ayer me robaron tal cosa, usted vio, escuchó alguna cosa rara, ponernos a disposición, dejar un poco de lado el no te metas, no, mira, te van a llevar a tribunales, porque quizás en alguna oportunidad no estemos relacionados, pero en otras sí estemos relacionados nosotros, Dios no permita, o algún familiar de nosotros, Dios no lo permita, ¿sí? Pero a veces las cosas ocurren. Entonces, como decía mi padre, magro favor nos hacemos como ciudadanos, como vecinos, ¿sí?, en no declarar o callar una verdad, ¿sí? Porque esa verdad debidamente agregada en el expediente puede llevar a la convicción al magistrado, ¿sí? Y a veces, lamentablemente, hay verdades que se callan, ¿sí? A veces no se presentan a juicio, a veces callan cuestiones que no deberían ser tenidas al margen del juicio, ¿sí? Y todos quedan inmersos dentro o estamos involucrados, ¿sí? Está bueno que empecemos a poner nuestra parte, ¿sí?, como buenos ciudadanos que somos, ¿sí? Porque esto es positivo para todos, no solamente para la familia o para la persona llamada a juicio, ¿sí? Es positivo para todos. Que aportemos a esa verdad, ¿sí? Entonces, la verdad, ¿sí?, este fascinante concepto de derecho, la verdad real de los hechos que llaman los doctrineros, es muy compleja y la construimos entre todos, ¿sí? Entre todos la construimos si tenemos conocimiento de alguna situación así. Por hoy creo que ha quedado claro la cuestión de verdad real. Próximamente voy a elaborar un video sobre la importancia de la prueba testimonial en juicio y cómo podemos aportar nosotros. Y más adelante, o casi junto, del principio de inocencia. Y les voy a contar una historia pequeña, ¿sí?, fascinante. Espero que tengan muy buenas tardes, espero que hayan disfrutado tanto como yo todo esto que se ha generado. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.